Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 2 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos con el análisis de hoy, después de este largo fin de semana de festivo de Halloween. Venga, vamos a empezar. Como siempre, primero recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos a echar un vistazo primero, antes de empezar con el análisis técnico, al calendario económico para ver un poco qué tenemos hoy. Recordemos que este fin de semana ya hemos cambiado aquí en España el horario a invierno, por tanto hemos adelantado una hora y la apertura americana va a empezar aquí en España a las 2:30 del mediodía en vez de a las 3:30. Cuidemos con esto. Bien, hoy tenemos la publicación dentro de casi una hora del índice Redbook de ventas minoristas. Es realmente la publicación más importante en la jornada de hoy. Vámonos directos al análisis técnico, ya después de echar un vistazo al calendario. Gráfico mensual, ya tenemos mes de noviembre aquí, por tanto hay que ver un poco el contexto macro de marcos temporales mayores y esa vela del mes anterior, una vela fuertemente alcista, como podemos comprobar, haciendo nuevos máximos históricos en la zona de los 4.600. Gráfico semanal. La semana pasada tuvimos una semana muy alcista, rompiendo resistencias muy importantes en este futuro, los máximos históricos hasta la fecha, que los dejamos ahí en el mes de septiembre, en la zona de los 4.550 y que han sido superados haciendo nuevos máximos, dejando pues una semana, repito, fuertemente alcista, cerrando los máximos casi de toda la semana. Vámonos al gráfico diario para ver con detalle esos movimientos de la semana anterior, esa ruptura de máximos, ese pullback que se produjo posteriormente a la zona de los 4.540, convirtiéndose ahora en un fuerte soporte, y esa continuación alcista que vimos en los finales de la semana pasada. Gráfico de 4 horas. Aquí se ve un poco más con detalle, ¿no? Ese pullback, ruptura de los máximos históricos dejados en septiembre, corrección técnica a esa zona convertida en soporte, continuación alcista donde se encontró con los máximos históricos dejados el 26 de octubre y en una primera llegada no pudo superarlos, haciendo un ligero retroceso, apoyándose un poquito en esa estructura de giro dejada aquí para coger un nuevo impulso, nuevas fuerzas alcistas, entrada de compras en esta zona de los 4.000 aproximadamente 4.560. Desde ahí arrancó el último impulso alcista que nos ha dejado ahí esos máximos de la semana pasada en la zona de los 4.620, de momento los máximos históricos. Y fijaros cómo el precio en la sesión de ayer corrigió un movimiento muy técnico, un pullback muy concreto, muy preciso a la zona de los 4.590, resistencia anterior rota, polarizada a soporte. Y desde aquí, de momento, se está produciendo esa continuación alcista en la sesión, en la jornada de hoy. Vamos a ver con detalle en el gráfico de una hora para ver un poquito ya los niveles más intermedios. He marcado dos directrices. Una primera, desde esa corrección técnica a los 4.540, esos máximos anteriores de septiembre, ahí con los mínimos crecientes del día 29, los mínimos del día, una directriz alcista que la tenemos aquí. Luego el precio se ha acelerado en ese movimiento al alza, dejándonos esos mínimos del día de ayer, en ese pullback técnico a esta zona de resistencia, ahora soporte 4.590, y he marcado aquí una nueva directriz alcista que ha encontrado soporte el precio en la jornada de hoy. Fijaros cómo ha ido testeando un poquito esa zona y ahí aguantando la directriz. Por tanto, también he marcado un canal alcista, una paralela, para ver posibles zonas de resistencia en caso de superación de los máximos de la semana pasada. Y entre medio tenemos los máximos de hoy, que el precio hace nada los ha vuelto a testear, los máximos dejados en la sesión asiática, ahí
ahora mismo está encontrando resistencia, veremos si supera esta zona. Si lo consiguiera, pues nos podríamos ver una nueva llegada a los máximos de la semana pasada, 4.620 aproximadamente. La directriz alcista es la primera zona de soporte que tiene este futuro. El siguiente ya nos encontraríamos en esos mínimos del día de hoy y esa zona de soporte importante, muy técnica, en una estructura alcista es un poco la zona límite en los 4.590, esa corrección técnica después del impulso que rompió esta zona, aproximadamente el 50% de retroceso de todo este último tramo al alza, y sería el siguiente soporte del precio. Luego tendríamos un siguiente en esa directriz alcista, más desde los inicios de la corrección, los máximos históricos anteriores, y el siguiente en esa confluencia de la media de 200 y el inicio de este último tramo alcista. Vámonos al Nasdaq. Gráfico mensual, también una vela fuertemente alcista, superando los máximos históricos hasta la fecha, cerrando en casi los máximos del mes. Vemos ahí la vela de la semana anterior, rompiendo esos máximos de septiembre, máximos históricos hasta la fecha. Gráfico diario, toda la semana alcista. Ahora veremos con detalles. Aquí nos dejó una zona de reacumulación, coincidiendo con esta resistencia anterior, que fue superada, testeada, convertida a soporte, y un nuevo tramo al alza que consiguió romper esos máximos y han sido testeados. Vamos a ver con detalle este movimiento. También he trazado aquí una directriz alcista que se formó con estos mínimos crecientes de la jornada del día 22-25 y que ha encontrado soporte también en ella en la jornada del día 29. Por tanto, tenemos una directriz aquí con ya varios toques en ella que puede ser importante en sesiones posteriores si el precio se acercara a esta zona. Tenemos una zona de soporte en esta zona de aquí, máximos de día 21-22 de octubre, resistencia que fue rota, polarizada a soporte. Aquí nos dejó una zona un poco lateral, con una zona de resistencia que le estaba siendo difícil de superar en todo este tramo de aquí, con unos mínimos crecientes, una especie de formación triangular, que finalmente en la sesión del 29 se rompió toda esta zona de resistencia, y en la sesión de ayer también un movimiento muy técnico, un pullback, una corrección a este último máximo, y desde ahí una continuación al alza que de momento se nos ha estancado en la sesión de hoy. Vemos ahí un poco lateralidad. Vamos a ver mejor el marco de una hora. Fijaros un poquito cómo el precio en la sesión de hoy, poca volatilidad hasta el momento. Estamos también en sesiones poco volátiles, la asiática y la europea, en índices americanos. Estamos viendo ahí una zona de resistencia muy tremendamente marcada, los máximos históricos en los 15.900, 15.920. Máximos de la semana anterior y zona también de los máximos del día. Los mínimos del día, una zona de soporte que ha tocado ya en varias veces, está ya muy fuerte, muy apoyado por esa media de 20, y ahí tendríamos pues eso, la primera zona de soporte. De momento, tendencia totalmente a corto plazo en este marco temporal de 60 minutos, lateral en la sesión de hoy. En caso de pérdida de esta zona de los mínimos del día, pues veríamos probablemente una llegada a esta zona de soporte que además confluiría con esa directriz alcista. En los 15.800, 15.780, toda esta zona de aquí pues sería el siguiente soporte en caso de perder los mínimos del día de hoy. Siguiente soporte lo encontraríamos en la zona de los 15.620. Realmente aquí no se aprecia una zona de soporte más allá, repito, de esa directriz, que en caso de que se perdieran los mínimos del día es que se la encontraría ya, porque ya tenemos ahí muy cerquita de la primera zona de soporte. Y la zona de resistencia principal en los 15.900, 15.920. La siguiente zona de resistencia pues nos la tendríamos que encontrar en los psicológicos 16.000, que no nos quedan tampoco muy lejos. La tenemos ahí cerquita de los máximos históricos hasta el momento. Bien, pues dejamos aquí la preparación de esos dos futuros. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.